Bueno, en este momento vamos a dar inicio con el tema la cultura en el Porfiriato y nuestro aprendizaje esperado va a ser el de identificar las características de la cultura, el arte y la educación durante el siglo XIX, tomando en cuenta que la etapa del Porfiriato fue desde 1876 a 1911. Bueno, el primer subtema que vamos a abordar viene siendo la politización, la prensa y la folletería, tomando en cuenta que la politización viene siendo el proceso por el cual se despierta la conciencia o la preocupación por parte de la sociedad acerca de la política. Uno de los aspectos que más ayudó a esa politización fue el desarrollo de la imprenta. Como nosotros sabemos, la imprenta pues fue inventada por los chinos, perfeccionada por John Gutenberg, pero aquí en Nueva España se empezó a tener mucho desarrollo, con estas se empezaron a difundir las ideas de la ilustración, de la independencia de los Estados Unidos, de las ideas de la Revolución Francesa, y eso ayudó mucho tanto a la literatura, al arte, las modas, los productos comerciales. De la misma manera, empezó a publicarse las noticias por medio de la prensa, de los periódicos, de folletos, aunque en su mayoría la gente no sabía leer ni escribir, eran personas analfabetas. Lo que se hacían eran las llamadas tertulias, las cuales eran reuniones en las plazas y portales de los pueblos y en las ciudades en donde una persona que sabía leer y escribir leía precisamente las noticias a la gente, a la población que no sabía leer ni escribir. Recordemos que el 10% de la población era la única que sabía leer y escribir. Y de esta manera se empezaron ahora sí que dar a conocer las noticias y la gente empezó a criticar, a dar sus opiniones acerca de cómo se encontraba la política en Nueva España, en el México independiente durante la época del Porfiriato, junto con la cultura escrita, que habíamos dicho que eran folletos, periódicos, la prensa. También se publicaban las imágenes, ya existía la fotografía, se hacía la caricatura y empezaban a surgir las caricaturas acerca del gobierno del Porfiriato. Y es aquí como por primera vez tomamos la figura de la caricatura política. Uno de los principales personajes, como ya dijimos, es el presidente en aquella época de Porfirio Díaz. Eh, ya habíamos mencionado que era la politización, que es el proceso a partir del cual se despierta la conciencia o la preocupación de la gente acerca de un tema muy peculiar, que era el tema de la política. Eh, para el siglo XIX era difícil mantener los periódicos bajo control. Porfirio Díaz tenía un control muy exhaustivo, pero era difícil porque había muchas personas que estaban en contra de la forma de gobernar de Porfirio Díaz y surge el primer periódico de aquella época, el llamado Regeneración, en 1900, en donde era editado por Jesús y Ricardo Flores Magón, que claramente eran abiertos enemigos de Porfirio Díaz. Este periódico se publicó de manera intermitente, ya que eran perseguidos por Porfirio Díaz y en ocasiones eran ahora sí que puestos en la cárcel, después los liberaban y así se llevó todo el periodo del porfiriato, mas ellos nunca desistieron de criticar al gobierno de Porfirio Díaz y ponerlo como una dictadura en el cual que en ese momento se encontraba. Otro tema que vamos a abordar o que abordamos es el subtema asociaciones e instituciones de ciencias y artes. Porfirio Díaz tuvo sus aciertos también dentro de su dictadura y fue la creación de diferentes instituciones académicas, instituciones de arte, de cultura, y algunas fueron lo que es la primera, la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística en 1833, que es lo que viene siendo ahorita lo que nosotros conocíamos como el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y en donde se van a conocer aquí qué tipo de población tenían, el tipo de servicios con los que contaba, cuántos eran por casa. Aquí, durante la época del porfiriato, es donde se dan a conocer. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, pues surgieron que nosotros conocimos como el INEGI, pero también a comparación con el gobierno ya de Benito Juárez, se crearon instituciones como la Academia Nacional de Ciencias y Literatura, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional, todos con el objetivo de que la educación fuera al alcance de la población,
que no solamente la clase privilegiada como en años anteriores se le ha tenido, se quería que la gente de toda clase social tuviera acceso a la educación y también al arte, y es precisamente cuando empieza a crecer tanto en arte y la educación dentro del gobierno de Benito Juárez y con el gobierno de Porfirio Díaz. La educación pública y las escuelas normales empiezan a tener mucho auge, mucha importancia durante el gobierno de Benito Juárez. En el gobierno de Benito Juárez existe una estrecha relación entre el proceso de desarrollo de la identidad nacional en México y los proyectos educativos. Aquí se empieza a crear una identidad nacional dentro de la población para sentirse orgullosos del hecho de ser mexicanos. Con el triunfo de la restauración de la República, como habíamos dicho, que hubo un segundo imperio y que se luchó porque se volviera a tener un gobierno federal, un gobierno democrático, se atendió por parte del Estado la educación. El objetivo era darle educación pública a toda persona de toda clase social, que no fuera solamente la clase privilegiada y que no solamente monopolizara la Iglesia el sentido de la educación, sino que aquí el Estado lo tomaba en sus manos, tenía la obligación de darle educación a todas las personas. En cambio, Porfirio Díaz se llevó a cabo una extensa reforma también educativa, pero ahora le dio más importancia a la educación media y a la educación superior. Y se empieza a dar un fortalecimiento a la Escuela Nacional Preparatoria. También empiezan a surgir otras universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, que hoy es la UNAM, en 1910, ya casi al término de lo que nosotros conocemos como el Porfiriato. Como ya había mencionado, la cultura, igual que la educación, como mencioné, tuvo gran importancia y surgieron y tomaron mucha importancia diferentes tipos de arte, como viene siendo el clasicismo, el romanticismo, el neoclásico, el modernismo, el paisajismo, pero de las más importantes son las que vamos a mencionar, que viene siendo el clasicismo, el romanticismo y el modernismo. Pero primero, ¿qué es el clasicismo? El clasicismo es un periodo artístico filosófico que se propuso recoger o resurgir de la estética artística del arte clásico, que como nosotros recordamos en la historia universal, el arte clásico era el arte griego y el arte romano, que destacaba más lo religioso, la fisonomía o el desarrollo explotaban el cuerpo humano, y las características de este clasicismo era la recuperación de estas culturas, de la cultura griega y la cultura romana, la expresión en diferentes áreas como el cuerpo humano, como lo religioso, como destacar a los nobles de aquella época. El bullicio era el clasicismo, el representar en muchas pinturas el arte de las fiestas, de la nobleza y la clase. Aquí también se representaban muchas obras y se destacaba mucho lo que representaban esa diferencia entre clases, la clase alta, la clase media y por supuesto la clase baja. Y muchos artistas plasmaban en sus obras todos los acontecimientos, todas las huelgas, las represiones, las revoluciones que se estaban dando, que es otra de las características que también manejaba el clasicismo. Este presentó un desarrollo y un crecimiento muy importante durante el Porfiriato. Él adoraba ese tipo de arte, el arte europeo, y algunos de los autores que más destacaron en esta época, conocido como el pensador mexicano, era José Joaquín Fernández de Lizárraga. Otro de las culturas o de los tipos de arte más importante del movimiento artístico es el romanticismo, que precisamente es definido como el movimiento que surge después de la independencia de México, que se caracteriza por ser melancólico, por sus obras que representaban la soledad, temas sepulcrales, romanticismo, y que trataban de destacar y hacer nacer en las personas ese sentimiento nacionalista que tanto se necesitaba después de la independencia, después de tener una república, una patria toda rota, pero que se empezaba a fomentar el nacimiento de un nuevo México. Aquí se empezaban a hacer uso de voces populares, otra característica, uso de voces populares, de los corridos,
de plasmar en las obras de arte lo que pensaba y sentía la sociedad de aquella época. Estamos hablando nosotros de 1821 aproximadamente. Las costumbres y sus personajes mexicanos que habían luchado, que habían obras de arte, pintura, literatura, que hablaban de personajes independentistas después de la independencia. Alguno de los autores más importantes del romanticismo es Guillermo Prieto, precisamente. Y por último, el modernismo. El modernismo, no menos importante, es una corriente artística que surge en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Las características más importantes del modernismo es la búsqueda de esa identidad nacional que tanto había reflejado el romanticismo, el deseo por cambiar la forma de gobierno, la gran importancia de las artes decorativas. Aquí se plasmaba lo bello, aquí se le daba importancia que se viera bien. Y los autores son Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón y Amado Nervo, entre otros muchos. Precisamente dentro de esta obra, nosotros podemos ver el paisajismo de la pintura. En el paisajismo nosotros de la pintura, esto lo vimos mucho en el modernismo, ellos trataban de pintar lo que ellos veían. El uso recurrente de obras del paisaje dentro del romanticismo, el desarrollo de los grandes haciendas, de los grandes momentos históricos, y uno de los autores principales viene siendo precisamente José María Velasco. Mas, sin embargo, hay que recordar que todas estas obras en su mayoría tuvieron injerencia o importancia del arte europeo. ¿Por qué el arte europeo? Recordemos que precisamente Porfirio Díaz le gustaba mucho el arte, la arquitectura, la literatura, la gastronomía francesa. Y es aquí donde se da la importancia de la cultura europea aquí a México, que es traído gracias a Porfirio Díaz, que es donde empiezan a surgir la importancia del ferrocarril, la importancia de la gastronomía francesa, la importancia de la literatura, la música, las obras de arte de tipo francés, la arquitectura, trajo monumentos, o sea, las ideas de grandes monumentos como el Arco del Triunfo de Napoleón Bonaparte, lo quiso plasmar aquí en México, como el Ángel de la Independencia, que es una réplica de alguno que se encuentra precisamente en Francia, y esta influencia trajo la modernidad para aquella época al México que se estaba construyendo, al México que tenía 100 años de haberse independizado y del cual se estaba levantando. Más sin embargo, recordemos que al volverse dictador, al volverse una imposición su gobierno, pues termina por esas ideas no agradarnos de tal, y aquí comienza con esto los inicios o la antesala a lo que viene siendo la revolución mexicana. Bueno, ahorita para concluir la actividad vamos a realizar nosotros lo que es el producto, la lección número 5. El producto de la lección número 5, que va a ser hacer un cuadro comparativo acerca del tema de la cultura en el Porfiriato. Tenemos las culturas clasicismo, romanticismo, aquí tenemos modernismo y paisajismo. Nosotros vamos a contemplar o vamos a anotar aquí qué es el clasicismo, las características del clasicismo y quiénes fueron los exponentes. Por exponentes se entienden las personas que realizaron pintura, literatura, arquitectura, cualquier tipo de arte, cualquier estilo de arte dentro del clasicismo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Nosotros en el video precisamente plasmamos y con ayuda de las diapositivas observamos las características, que es el clasicismo, cuáles son las características y donde dice autores vienen siendo los exponentes. Entonces, con estos datos que se presentan en esta diapositiva, nosotros vamos a hacer nuestro cuadro comparativo. Lo mismo vamos a hacer del clasicismo, lo mismo vamos a hacer del romanticismo, del modernismo y del paisajismo. Ese sería el producto de la lección número 5. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la lección número 6.